Otra cosa que quiero decir, si quieren repreguntar o que me queden alguna idea para a todos los alumnos, a todas las alumnas, y a usted también, Jane, a vos también, a vos, puedo hablar de vos, ¿no? O de tú, ¿cómo hablan ahí? ¿De vos o de tú? Tú, você, Yo digo vos. sí, sí, ¿De vos? Bueno, sí, a vos también, Jane, cualquier cosa que quieras volver a charlar o quieren hacer algún comentario, bienvenido para mí, de mi parte. sí, feliz, feliz. Ya habíamos estipulado, Gustavo, que se eles querem perguntar, podem fazer e Jane ele também te tá convidando, Gustavo, se você quer fazer algum comentário, alguma coisa sobre o que ele está falando, quando você quiser, tá certo? Obrigado. Então, como temos 24 perguntas a mais, Gustavo, a gente vai continuar avançando, né? Um pouquinho a mais, porque todas as meninas e meninos estão ansiosos. Então, se Laura está satisfeita aí com a resposta, podemos continuar avançando com Júlia. Certo? Ok? Obrigado, então. Júlia, então agora é a tua vez. Pode ser? Tá por aí, Júlia? Tô aqui. Então tá. Agora... Buenas noches a todos. Se não se importam, me gostaria falar espanhol para praticar a língua. Então tá, vamos à segunda pergunta. Devido à pandemia que estamos vivendo hoje, EAD se está utilizando prácticamente em todo o mundo. Aunque creo que este sistema tenga una óptima propuesta, no puedo dejar de notar que hay varios problemas para solucionar. Por ejemplo, estou muito nervosa, mas vamos lá. La falta de condiciones y acceso para muchos, la posible formación precaria de algunos, la dependencia a Internet y además la necesidad de un mayor compromiso y honestidad por parte del estudiante. Y considerando que vivo en Brasil, uno de los países con índices de peor educación del mundo, según PISA, Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, como Laura dice antes. Me gustaría saber, en su opinión, si la implementación definitiva, la implementación final de este sistema en un estado como lo que vivo es posible y cómo esta situación se está manejando en su país o en otros que haya tenido conocimiento. Bueno, primero, creo que fue una de las... Gracias por hablar en español, pero bueno, primero, la cuestión que creo que fue una de las de los resultados de la charla anterior que tuvimos con SY Urbanismo Inteligente, y que me gustaría dejarlo planteado también como un axioma, como un principio ahí para revisar siempre, que es lo siguiente: no hay soluciones tecnológicas a problemas morales. No hay soluciones tecnológicas a problemas morales, éticos. No vamos a solucionar cuestiones relacionadas con el vandalismo, con la criminalidad, con más tecnología.
Eso es como una especie de principio falaz. Es una forma falaz de entender el problema. Los problemas éticos y morales no tienen además una solución definitiva. Los problemas que se tienen que resolver dentro de la comunidad a partir de acuerdos. No hay soluciones tampoco unilaterales. Las sociedades son espacios o de acuerdo o de conflicto, o de acuerdo dentro del conflicto. Pensar que una sociedad es buena cuando no tiene conflictos es un error, porque una sociedad es un lugar donde necesariamente hay conflictos. El tema es asumir que una sociedad es un estado de conflicto permanente y encontrar formas para que esos conflictos puedan ser resueltos de manera participativa, de manera comunicativa. La escuela, la profesora Jane debe saberlo. La escuela es una pequeña sociedad, ¿no? Son, no sé, 1000 personas, 500 personas conviviendo todos los días, interactuando, y eso genera una cantidad enorme de conflictos. Y no lo vamos a solucionar esos conflictos poniendo más cámaras, haciendo un control exhaustivo de cada uno de los movimientos de las personas o controlando cómo se distribuye la información, ¿no? Tiene que haber algo entre las personas que pasa por otro lado, pasa por la empatía, pasa por reconocernos, pasa por valorarnos unos a otros, pasa por querernos, pasa por querer estar juntos. Y todo eso tiene que ver con cuestiones humanas que no se van a solucionar con la tecnología. Entonces es muy valioso todo lo que una institución pueda llegar a hacer para promover esta interacción social, como por ejemplo este hecho, que es conocernos, escucharte hablar en español, o escucharlos reflexionar y poder comunicarnos. Eso es un evento que nos hace mejores y nos hace más tolerantes. Entonces me parece que esa es una cuestión importantísima. No hay soluciones tecnológicas a cuestiones éticas. Entonces después pensar el sistema educativo, también podríamos trasladar ese principio. Repetime la pregunta. La pergunta é, em sua opinião, você acredita, crê que a implementação final de este sistema EAD seria possível em um estado, um país como o que vivo, Brasil? É possível? E também como esta situação se está manejando em seu país ou em outros que haya tenido conocimiento. Bien. Ahora, nosotros estamos en una situación de urgencia, de emergencia. Por un lado, emergencia es un problema que emergió. Emergencia significa que surge, que aparece, un problema que aparece de golpe y nos obliga a todos a cambiar nuestras actividades. Así que ahí lo primero que sucedió fue desconcierto. Peligro de que todas nuestras actividades no pudieran llevarse adelante. Lo segundo que sucedió fue rápidamente una búsqueda de acomodarnos a solucionar este problema y que la escuela y que las instituciones educativas sigan funcionando. Y la única solución fue a través, ¿no? La única solución de emergencia fue el uso de la tecnología. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparecieron todo esto que vos me estás contando, que tiene que ver con hay personas que tienen acceso y hay personas que no tienen acceso, hay personas que tienen dispositivos y hay personas que no tienen dispositivos preparados.
Entonces, rápidamente nos pusimos a trabajar en equipo, los docentes y los equipos de docentes, para intercambiar información entre nosotros, aprender entre nosotros a la utilización de estas herramientas y ponerlas a favor de la continuidad del ciclo escolar. Algo que hemos logrado en buena medida en el ámbito universitario, lo hemos logrado y se está trabajando duramente porque es una generación de docentes que muchos no tienen acceso al manejo de estas herramientas. Hay un lenguaje además que aprender, un lenguaje visual que aprender nuevo. Así que pero toda esta circunstancia es una circunstancia de emergencia. Entonces hay que distinguir entre lo que es permanente y lo que es accidental. Esta es una situación accidental, es de este momento. Ahora, pensando en lo permanente, en lo que va a seguir de acá adelante, ya se sabe o se está hablando de que los medios, de que las clases tal como nosotros las conocíamos por un buen tiempo no van a poder volver a darse como eran, digamos, ¿no? La presencialidad se va a transformar en una especie de semipresencialidad. Va a haber un momento para estar en la escuela y un momento para trabajar a distancia. Entonces, en ese contexto, hacen falta, obviamente, acciones políticas decididas para que la gente esté en condiciones de acceder al medio escolar. Eso significa dispositivo para mucha gente, acceso a internet. Acá en la Argentina se han tomado algunas medidas, por ejemplo, con los móviles, se ha obligado a las empresas a que brinden una cantidad de datos a los estudiantes, datos libres. Datos significa capacidad de navegar libremente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso ha sido una medida pero que tiene que venir desde las altas esferas. Pero eso no es esa no es la solución permanente. En lo que tiene que ver con lo permanente, indudablemente está relacionado con la primera pregunta, es pensar qué tipo de escolaridad queremos, ¿no? Y eso, para mí, central, la cuestión de lo social. La escuela se está transformando en el lugar en el cual tenemos que crear sociedad, tenemos que querernos. Ya no es solamente lo que pretende PISA, no es solamente el desarrollo lógico, sino también la cuestión de la contención emocional, de la contención de la relación y de la buena interrelación entre las personas. Eso también es lo que de manera permanente debería pensarse en la escuela. No solamente la solución técnica del acceso a los medios de información. Son las dos cosas que tienen que ser juntas. Muito bem, obrigado, Gustavo. Júlia, você tinha mais uma pergunta ou fez as duas juntas? Tem mais uma. Então tá, vamos lá. Esta pergunta é sobre a educação globalizada. Durante 2 semanas estuve na casa de mis abuelos, afuera de la ciudad donde vivo, por lo tanto fuera de la ciudad donde se encuentra mi escuela. Afortunadamente con EAD, que está muy presente en nuestra vida diaria, pude asistir a las clases y estudiar normalmente. Y con eso seguí pensando que si EAD se implementase definitivamente como una opción de estudio, mesmo con las vacantes limitadas, creo que nada me impediría de estudiar en cualquier escuela del país o incluso del mundo. Y considerando que los padres buscan la mejor educación para sus hijos, la mejor educación disponible para sus hijos, ese sistema les abriría muchas puertas, permitiéndoles inscribirlos en los mejores colegios
nacionales o internacionales, sin la necesidad de cambios significativos. Por lo tanto, creo que muchas escuelas estarían en riesgo de cerrar sus puertas. Si eso sucediera, ¿usted lo vería como un aspecto negativo o simplemente una consecuencia, o un aspecto positivo, considerando que la competitividad de las escuelas con relación a calidad de los estudios aumentaría? Y además, en ese mismo contexto, me gustaría saber qué piensa sobre la educación globalizada y sobre la desigualdad social que ya existe. Sin embargo, se vería aún que más comprometida, especialmente en los países no desarrollados, como Brasil, que es donde vivo. No, para mí es claro, es correcto lo que vos decís, y entiendo que alguien pueda creer que esa es una ventaja. Pero también hay que entender que las escuelas y las instituciones escolares no tienen como propósito sacarnos de nuestras comunidades. El propósito de las instituciones escolares, y me parece que es el más valioso en este momento, es integrarnos a nuestra comunidad. Integrarnos, que podamos estar juntos. Está muy bueno esto que estamos haciendo. Vos estás en un país a 1.000, 2.000 kilómetros de donde estoy yo, y yo estoy acá a 2.000 kilómetros de donde estás vos, y podemos entendernos. Eso es valioso, es muy valioso, y hay que fortalecer ese aspecto. Pero también me gustaría poder conocer lo que le pasa a mis vecinos y poder trabajar con los chicos de mi barrio y saber qué les pasa a ellos y poder ayudarlos a ellos y que ellos me ayuden a mí, transmitirles mis conocimientos y aprender de ellos. Entonces, ahí está esa doble función. Por un lado, la institución también crea identidad y es uno de los valores más importantes, tal vez. ¿Sí? Que vos no dejes, Julia, de ser alguien de Canela. Ustedes están en Canela, ¿no? Que vos puedas representar y sentirte integrada a tu comunidad de Canela y que puedas defender tu cultura, tu historia, la historia de tu familia y todo lo que tiene que ver con tu formación. Eso es muy importante y es un rol que lo da la escuela dentro de cada una de las comunidades. Entonces, por un lado está bueno, tal vez se pueda encontrar un equilibrio, ¿no?, entre ambas posibilidades, ¿no es cierto? Pero la escuela tiene ahí una de las opciones donde debe tal vez hacerse fuerte, en la integración de la comunidad. Uno de los factores más importantes, integrarnos, que estemos juntos. Esa es la respuesta. Muito obrigado, Gustavo. Tudo certo aí, Júlia, então? Ok. Total. Obrigado.